En nuestro grupo de investigación llevamos más de 20 años estudiando los mecanismos moleculares de un sistema que se llama surfactante pulmonar. Es un complejo lipoproteico que sintetiza en nuestros pulmones y que les ayuda a funcionar durante el trabajo mecánico de la respiración. Si no tuviéramos un sistema así, necesitaríamos la mayor parte de la energía que obtenemos cada día de los alimentos solo para el trabajo físico de respirar. En presencia de un sistema surfactante que funcione bien, solo gastamos aproximadamente un 3% de la energía. Si no entendemos cómo funciona el surfactante y por qué deja de funcionar, no estaremos en situación de producir materiales que puedan ser administrados a esos pacientes para que puedan resolver ese problema y salir adelante. Para estudiar las propiedades del surfactante pulmonar, tenemos que reproducir en laboratorio in vitro condiciones que sean parecidas a las que tenemos en nuestros alvéolos. Nuestra especialización en el estudio de los mecanismos moleculares y biofísicos es solo un eslabón más de la cadena que va desde entender los sistemas, qué pasa cuando los sistemas se alteran y diseñar estrategias que permitan restablecerlos. Lo que hacemos es obtener surfactante a partir de pulmones de animales. A partir de esos pulmones purificamos el sistema surfactante y a partir del surfactante separamos las proteínas y sus diferentes componentes y aprendemos a reensamblarlos de nuevo para conseguir un surfactante que funcione lo más parecido posible al surfactante que ayuda a los pulmones a respirar. Una vez que sabemos cómo hacer un surfactante a partir de sus componentes, podemos repetir el proceso, pero en vez de utilizar las proteínas de origen animal, podemos utilizar proteínas humanas que obtenemos a partir de los genes que las expresan introducidos en bacterias. Esas proteínas humanas producidas en bacterias las combinamos con el resto de los componentes y de esa manera generamos algo que simula cómo funciona el surfactante original. Además, podemos comparar ese funcionamiento con el funcionamiento de un surfactante que los médicos nos pueden proporcionar obtenido a partir de pacientes. Y de esa manera podemos averiguar si el surfactante funciona bien o no, y cuando no funciona bien, cuál es el motivo, cuáles son los componentes que están alterados. Dentro de este complejo, un papel fundamental lo llevan a cabo las proteínas del surfactante A, B, C y D. Dos de estas proteínas, la B y la C, se encargan de estabilizar la membrana lipídica que recubre los alvéolos para facilitar el esfuerzo de la apertura de los pulmones a la hora de respirar. Y por otro lado están las proteínas A y D, que se encargan de eliminar los microorganismos que recibimos del aire a la hora de respirar. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es trabajar con ellas mediante la técnica de microscopía electrónica, que en la actualidad nos ayuda a resolver esas estructuras a alta resolución. ¿Cómo conseguimos esa materia prima que son las proteínas del surfactante? Bueno, pues las conseguimos a través de los lavados bronquialveolares de los pulmones de cerdo, a través de diferentes técnicas de purificación, y una vez que las conseguimos, lo que hacemos es intentar congelarlas inmediatamente mediante una técnica que es la vitrificación, de tal manera que no se forme hielo y que no rompa esas estructuras y podamos resolver la estructura de estas proteínas mediante la técnica de criomicroscopía. Lo que hace es tomar imágenes de esas partículas. Además, somos capaces de ver esas moléculas en distintas orientaciones. Después de la toma de imágenes, se trata de seleccionar esas partículas, de hacer una clasificación en 2 dimensiones y de ahí llevar a cabo una clasificación en 3D, que nos aporte y que nos resuelva la estructura a alta resolución. El AFM o microscopio de fuerzas atómicas, como su nombre bien dice, es un microscopio que nos permite ver cosas que tienen un tamaño de nanómetros. Consiste en una punta que va a ir oscilando y va a ir barriendo toda nuestra muestra,
y nos va dando la imagen de la topografía de la muestra. Con este microscopio lo que miramos es la estructura de las diferentes proteínas del surfactante pulmonar. Tiene la gran ventaja de que nos permite observar las moléculas muy cerca a su estado nativo. Además, nos permite mirar nuestra muestra en diferentes condiciones. Y por último también es importante comprobar que dicha proteína tiene unas estructuras que son similares o parecidas o iguales a las que tiene la proteína humana, ya que no podemos meter en el cuerpo humano algo que no tiene nada que ver con lo que tenemos. El surfactómetro de burbuja cautiva es un aparato que hemos desarrollado en nuestro laboratorio en colaboración con la Universidad de Calgary en Canadá y que permite estudiar la funcionalidad del surfactante en condiciones que son las más parecidas a nuestros pulmones, porque permite recrear ciclos dinámicos de compresión y expansión con la misma rapidez de nuestros alvéolos. De manera muy sencilla, no es otro que una burbuja de aire encerrada en una cámara acuosa para recrear una interfase aire-líquido y con la ayuda de un pistón a una temperatura constante podemos cambiar la fuerza de compresión-expansión de la burbuja. En esa manera, según de cuánta fuerza necesitamos para expandirla y comprimirla, podemos estudiar la funcionalidad del surfactante. Es un prototipo. Es decir, es un equipo único que ha sido desarrollado para una función muy específica y por lo tanto no es rentable fabricarlo comercialmente y las empresas no los desarrollan para su venta. Tenemos la suerte de contar con un equipo de estos en nuestro laboratorio que hemos ido modificando para adaptarlo a las necesidades de nuestra investigación y hemos incluso desarrollado un nuevo prototipo con una empresa de ingenieros española que nos ha permitido introducir modificaciones para poder estudiar cambios en los alvéolos cuando estos no funcionan bien. Los niños prematuros, cuando nacen, antes de que sus pulmones hayan podido madurar, hayan podido empezar a producir surfactante, si esos niños intentan empezar a respirar, sus pulmones colapsan y no pueden abrirlos. Hoy día eso se soluciona administrando a esos niños un material surfactante, con eso los niños pueden abrir sus pulmones y pueden empezar a respirar y en pocas horas sintetizan su propio surfactante y esos niños salen adelante. Al nacer antes de tiempo, ellos tienen sus pulmones anatómicamente desarrollados de forma razonable. Sin embargo, al no tener esta sustancia, el surfactante pulmonar, los pulmones se colapsan. Esto ocurre fundamentalmente en los 2 primeros días. Hasta finales de los años 80, principios de los 90, no disponíamos de este tratamiento y los bebés fallecían, por desgracia, muchos de ellos. La llegada del surfactante pulmonar ha sido una auténtica revolución en la neonatología. Podemos decir que ha sido la mayor revolución en la disminución de la mortalidad infantil en los últimos 60 años. Hoy es un tratamiento habitual. Ha hecho que prácticamente la mortalidad haya descendido a no más del 10% en este caso, y ya por cuadros debido a inmadurez extrema. Lo interesante de esta terapia es que a estos niños se le aplica el surfactante en una sola dosis en la tráquea cuando están entubados, de tal modo que este surfactante es capaz de distribuirse de forma muy rápida a través de los espacios respiratorios, llegando a todos los rincones del pulmón. Con el surfactante pulmonar, además, podemos tratar otros problemas que también ocurren en recién nacidos con dificultad respiratoria. Por ejemplo, o tienen una infección grave de sus pulmones o tienen lo que llamamos cuadros de aspiración de líquido meconial antes del nacimiento. En estos casos, el surfactante propio del niño se inactiva y tenemos que hacer un tratamiento con surfactante para ayudarles a que mejoren de su cuadro de dificultad respiratoria. En otras situaciones, en problemas con inflamación, con infecciones,
cuando hay un trauma, por ejemplo un accidente de tráfico, se liberan en el pulmón una serie de sustancias, una serie de componentes que inactivan el sistema surfactante y que de nuevo dificultan la respiración. En nuestro laboratorio hemos desarrollado unos equipos que nos permiten medir cómo de rápido se distribuye el surfactante cuando lo aplicamos sobre una superficie acuosa que llamamos interfaz aire-líquido, y esto simula lo que ocurre cuando se administra un surfactante exógeno a un paciente, llega a su tráquea y a partir de ahí se distribuye por toda la superficie respiratoria del pulmón. En nuestro grupo de investigación pensamos que esa propiedad del surfactante pulmonar podría ser aprovechada, de modo que si nosotros incorporamos un fármaco a este surfactante pulmonar podríamos facilitar su distribución a través de los espacios respiratorios, de modo que la absorción del fármaco a través de esos espacios aéreos al torrente sanguíneo podría facilitar la distribución del medicamento a todo el cuerpo. El surfactante es una mezcla de lípidos y proteínas, por lo que es especialmente eficaz para transportar fármacos y moléculas hidrofóbicas, es decir, que no se solubilizan en agua. Estos fármacos hay que combinarlos con otro tipo de moléculas. La ventaja que ofrece el surfactante es que, al combinarlos con estos fármacos, además de solubilizarlo, es capaz de transportarlo por toda la superficie respiratoria. Por otro lado, los fármacos hidrofílicos, es decir, los que sí se solubilizan en agua, no se llevan bien con el surfactante, entonces hay que utilizar unas estructuras intermediarias que nosotros analizamos en el laboratorio, que lo que hacen es actuar como contenedores, incluyendo dentro a estos fármacos hidrofílicos y además uniéndose al surfactante, lo que nos permite distribuir por toda la superficie respiratoria estos fármacos hidrofílicos de la misma forma que hacemos con los hidrofóbicos. Lo que estamos viendo con nuestros experimentos es que si el fármaco se combina adecuadamente con el surfactante y llega a una superficie que está en continua compresión-expansión, como sucede por ejemplo en los alvéolos, el fármaco se libera para poderse distribuir por todo el cuerpo. Sabiendo que todos los modelos in vitro parece que están funcionando, el siguiente paso es ver si todo esto funciona en vivo. Para ello estamos colaborando con laboratorios internacionales y lo que estamos viendo en estos primeros ensayos es que realmente está funcionando en vivo. Todavía hay que trabajar más, pero todo apunta a que esta estrategia es bastante prometedora, por lo tanto la siguiente etapa sería hacer análisis clínicos, probar todo esto en humanos para poder utilizar esta estrategia, digamos, ya a nivel médico, a nivel farmacológico. Durante muchos años, nuestro grupo de investigación ha estado colaborando con empresas farmacéuticas que se dedican a producir estos materiales que luego son llevados a los tratamientos clínicos. De esa manera, algunos de esos materiales se están ya utilizando en el tratamiento de niños prematuros o se están probando para ver si pueden ayudar en el tratamiento de pacientes de otras patologías respiratorias. Nosotros hacemos estudios muy básicos. Lo que hacemos es ayudar a estas empresas a ensayar esos materiales en los modelos muy sencillos que tenemos en el laboratorio. Y una vez que ahí funcionan, ya las empresas terminan ensayando lo primero en animales de experimentación y finalmente ya en pacientes, con lo cual en unos años es posible que esa investigación termine produciendo el beneficio de nuevos tratamientos para patologías que hoy día no están bien resueltas.